Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso segundo de bachillerato el tema equilibrio químico y en particular un segundo ejemplo de aplicación de equilibrio químico. Veamos el siguiente ejemplo. En un recipiente de 250 mililitros se introducen 0,75 gramos de pentacloruro de fósforo, estableciéndose el equilibrio de disociación de ese pentacloruro de fósforo en tricloruro de fósforo y cloro diatómico gas. Sabiendo que la constante K sub C a la temperatura de trabajo es 0,48, determina la concentración molar de cada sustancia una vez alcanzado el equilibrio. Vamos a establecer la ecuación correspondiente al equilibrio de disociación y vamos a elaborar nuestra tabla que representará en una primera fila la concentración inicial de las especies, en una segunda fila la evolución del proceso y en una tercera fila la situación final una vez establecido el equilibrio. Determinaremos la concentración inicial de pentacloruro de fósforo teniendo en cuenta su masa y su masa molar y el volumen de 250 mililitros para calcular una concentración de 0,0144 moles por cada litro. Esa será la concentración molar inicial de pentacloruro de fósforo. No hay tricloruro de fósforo ni cloro, dado que solo introducimos pentacloruro. A continuación, estableceremos la segunda línea que nos indicará cuánto reacciona de cada una de las especies, teniendo en cuenta que definiremos la variable en una de las casillas y construiremos el resto de la fila de acuerdo con la estequiometría. Si llamamos C a la concentración que reacciona de pentacloruro de fósforo, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, 1 a 1 en todos los casos, las concentraciones que se obtienen de tricloruro de fósforo y cloro deberán ser C. Recuerda que en reactivos ponemos signo menos porque la concentración disminuye, mientras que en productos ponemos signo más porque la concentración de tricloruro de fósforo y cloro va aumentando a medida que avanza la reacción. Finalmente, en la tercera fila, escribiremos las concentraciones de equilibrio, que en el caso del pentacloruro de fósforo será lo que había al principio menos lo que reaccionó. En el caso del tricloruro de fósforo y del cloro, como al principio no había nada, en el equilibrio tendremos solo lo que se obtuvo como resultado de este proceso. Una vez que tenemos los valores de las concentraciones de equilibrio en función de C, podemos entrar en la expresión de la constante que contiene el producto de concentraciones de los productos en el numerador elevadas a sus coeficientes estequiométricos y en el denominador exactamente lo mismo para los reactivos, que en nuestro caso solo es el pentacloruro de fósforo. Igualamos el correspondiente valor a 0,48, que es el valor que nos dan para esta temperatura, y nos encontramos con una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver. Una vez resuelto, tenemos dos valores. Conviene recordar que C es la concentración moles por cada litro que reacciona de pentacloruro de fósforo. Si inicialmente solo tenemos 0,0144 moles, no puede reaccionar en ningún caso más que esta cantidad. Pero a su vez C es una concentración, por tanto no tiene sentido un valor negativo de la misma. Por tanto C debe ser un valor positivo, comprendido entre 0 y el valor de la concentración inicial. El valor negativo de C1 cae fuera de este rango, por tanto no tiene sentido físico, de manera que despreciamos este valor y admitimos como valor correcto el valor C2 igual a 0,014 moles por litro. Para determinar las concentraciones en el equilibrio, nos iremos con este valor a la última fila. Observamos directamente que la concentración de tricloruro de fósforo y de cloro es directamente C. Y la concentración de pentacloruro de fósforo será la que había al principio menos este valor de C que hemos calculado. Y por tanto, 4 por 10 elevado a menos 4 moles por cada litro. Vamos a plantear este mismo ejercicio de acuerdo con el concepto de grado de disociación.
El grado de disociación es la fracción que se disocia de un mol. Planteemos nuestro equilibrio y, de igual modo, calculemos la concentración inicial de pentacloruro de fósforo. De tricloruro y de cloro no hay nada. Ahora, a la hora de plantear lo que reacciona de cada sustancia, tengamos en cuenta la siguiente idea. Consideremos ahora que tenemos únicamente un mol por cada litro de pentacloruro de fósforo. No hay inicialmente nada de tricloruro ni de cloro, como ya sabemos. Si definimos el grado de disociación como la fracción que se disocia de un mol, esta será la cantidad que se va a disociar. Alfa, el grado de disociación de un mol que había originalmente, se disocia alfa. De acuerdo con la estequiometría, obtendré alfa moles litro de tricloruro de fósforo y alfa moles litro de cloro. En el equilibrio habrá 1 que tenía al principio menos lo que se disoció alfa. En el caso del tricloruro de fósforo y cloro, como no había nada al principio, tendré lo que obtuve como resultado de la reacción, es decir, alfa y alfa. Si en lugar de un mol por cada litro tuviese 2, se me disociaría 2 alfa. Si tuviese 3, 3 alfa, etc. Si tuviese, como tengo de hecho, 0,0144 moles, se me disociará 0,0144 veces alfa. De acuerdo con la estequiometría y teniendo en cuenta que la proporción es 1 a 1 en todos los casos, las cantidades que debo de obtener de tricloruro de fósforo y de cloro deberán ser las mismas que reacciona de pentacloruro, es decir, 0,0144 alfa en ambos casos. Recuerda, signo positivo en el caso de las concentraciones de productos porque aumentan y negativo en las de los reactivos porque disminuyen. Finalmente, en el equilibrio tendré lo que había al principio menos lo que reaccionó. En el caso de los reactivos, sacando factor común 0,0144, esta sería la expresión. En el caso de los productos, como no había nada al principio, obtendré directamente lo que se produjo en la reacción química. Por tanto, en el equilibrio habrá 0,0144 veces alfa en ambos casos. Una vez que conozco las concentraciones de equilibrio, en función de alfa, entraré en la expresión de la constante, dado que conozco su valor a la temperatura indicada. Una vez que planteo la expresión algebraica, puedo observar que de nuevo estoy ante una ecuación cuadrática en alfa. Resuelvo esa ecuación cuadrática y a la hora de seleccionar el valor aceptable, tendré que tener en cuenta de nuevo el rango en el cual puede aparecer el valor de la incógnita que estoy calculando. Para ello volvamos al principio. Alfa es la fracción que se disocia de un mol. Si yo tengo un mol por cada litro, se me disocia alfa. En ningún caso puede ser un valor negativo y por supuesto tampoco puede ser un valor más grande que 1. Si tengo un mol no se me puede disociar más del mol que tengo. Por tanto, el rango en el cual debe de aparecer alfa debe ser entre 0 y 1, de manera que el valor menos 34 lo vamos a eliminar por no tener sentido físico y de nuevo podemos observar que las concentraciones de tricloruro de fósforo y cloro en el equilibrio son iguales y que la de pentacloruro de fósforo la obtenemos sustituyendo el valor de alfa. Evidentemente, tanto si escogemos este procedimiento como el primero, las concentraciones, una vez establecido el equilibrio, deben ser las mismas. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigante.